A ver, hay momentos en la historia que, bueno, que no es que cambien las cosas, es que lo ponen todo patas arriba. Y la revolución industrial fue uno de esos momentos clave. No hablamos solo de máquinas nuevas, ¿eh? Hablamos de una transformación brutal de la sociedad, de la economía, de cómo vivíamos. Así que vamos a sumergirnos en cómo una pequeña chispa de innovación acabó rehaciendo nuestro mundo. Venga, vamos al lío. Esta imagen nos mete de cabeza en el meollo de la revolución, la fábrica. Hay que pensar que antes de esto la producción estaba súper dispersa, a pequeña escala, muchas veces se hacía en las propias casas. Y de repente, ¡boom!, el sistema fabril lo junta todo. El curro, la pasta, las máquinas, todo en un mismo sitio. Fue un cambio radical, vamos, el Big Bang de la producción en masa, que de hecho todavía nos define hoy en día. Pero claro, la pregunta es, ¿qué fue lo que prendió la mecha? Pues no fue una sola cosa, ¿sabes? Fue más bien como una reacción en cadena, una cascada de inventos clave que uno detrás de otro cambiaron por completo las reglas del juego. Y es que, para darnos cuenta de lo bestia que fue el cambio, tenemos que pararnos a pensar cómo era el mundo antes. La vida, literalmente, dependía de la tierra. La energía que había era la que era, la fuerza de los músculos, el viento, el agua, muy limitada. Y claro, con esa energía limitada, la producción y el progreso iban a su ritmo. Era un mundo en esencia agrario, que se movía al son que marcaba la naturaleza. Y entonces, de repente, todo pisó el acelerador. Si nos fijamos en esta cronología, vemos que la industria del algodón fue una locura. Una detrás de otra salían invenciones que provocaban un efecto dominó. ¿Cómo? Pues muy fácil. Cada máquina nueva solucionaba un problema, un cuello de botella. Pero al hacerlo, creaba uno nuevo un poco más adelante, lo que obligaba a inventar la siguiente máquina. Y así, la velocidad de producción se disparó de una forma que nadie había visto jamás. Y aquí las tenemos, la Spinning Jenny, la Water Frame. Ojo que no eran solo herramientas un poco mejores, no. Eran máquinas que sacaron el trabajo de las casas y los pequeños talleres y lo metieron en un único sitio. Y esto, claro, es la foto perfecta del nacimiento de la fábrica, el lugar donde se estaba cocinando el futuro. Pero si tenemos que hablar de una invención, la que lo cambió absolutamente todo fue esta. La máquina de vapor. Fue el motor de la revolución, y lo digo en el sentido más literal de la palabra. De repente teníamos una fuente de energía potentísima y, lo más importante, móvil. Las fábricas ya no tenían por qué estar pegadas a un río, ahora se podían construir donde diera la gana. Y claro, esta máquina de vapor necesitaba combustible. ¿Y cuál era? El carbón. Este gráfico es que lo dice todo, es un despegue brutal en el consumo de energía. El carbón se convirtió, por así decirlo, en el pan de cada día de la industria. Y con él empezó una era, la de los combustibles fósiles, que, bueno, sus consecuencias las estamos viviendo todavía hoy. Vale, pero es que estas máquinas no solo cambiaron la forma de producir, es que demolieron la economía que había y construyeron una nueva desde cero. Vamos a ver cómo fue eso. La clave de todo es esta. La estructura de la sociedad entera se dio la vuelta. Pasamos del feudalismo al capitalismo, así, de golpe. Y con ello aparecieron nuevas clases sociales. Los empresarios, la burguesía industrial por un lado, y los trabajadores, la clase obrera, por otro. Y por primera vez en la historia, el ritmo de la vida ya no lo marcaban ni el sol ni las estaciones, ¿eh? Lo marcaban el reloj y el silbato de la fábrica. Y es que los números no engañan. Solo hay que echar un vistazo al crecimiento de la industria. Fijaos, mientras la agricultura crecía a un ritmo, modesto, la producción industrial se fue a la luna, sobre todo a partir de 1780. Esto no era un pequeño aumento, era una auténtica explosión económica que estaba cambiando por completo qué países eran ricos y cuáles no. Pero todo este progreso tenía una cara B, un lado bastante oscuro. El crecimiento económico fue brutal, eso es innegable, pero la pregunta que hay que hacerse es ¿a qué precio? Porque las consecuencias sociales para la gente que vivió todo esto fueron, muy profundas y a menudo muy duras. Aquí es donde nace la clase obrera industrial. Millones y millones de personas dejaron el campo para irse a la ciudad. Y ojo, cambiaron una vida que era dura, sí, pero donde tenían cierta autonomía, por otra completamente diferente. Una vida marcada por el silbato de la fábrica, una disciplina férrea y unas jornadas que no se acababan nunca. Estas imágenes, la verdad es que te dejan helado. El trabajo infantil no es que fuera algo raro, es que era una pieza más del sistema. Niños trabajando en los campos de algodón, en las minas, desollinando chimeneas. Sus manos pequeñas eran muy útiles para las máquinas. Y sus vidas, por desgracia, solían ser muy, muy cortas. Y esto no son solo historias sueltas, ¿eh? Los datos lo confirman y ponen los pelos de punta. Fijaos, la esperanza de vida media en el país se mantenía más o menos estable, en 41 años.
Pero en las nuevas ciudades industriales como Glasgow se desplomaba por debajo de los 30. Las ciudades se convirtieron en auténticos focos de enfermedades y de pobreza. Y aquí viene la gran paradoja. Con toda esa explosión de riqueza y productividad, los beneficios no llegaban a la gente que trabajaba. Es más, para muchos, su nivel de vida empeoró. ¿El país estaba haciendo más rico? Sí, pero como había tantísima gente llegando del campo a la ciudad buscando trabajo, los salarios se quedaron congelados o incluso bajaron. De hecho, este fenómeno tiene hasta un nombre, se conoce como la pausa de Engels. Y el gráfico es que no puede ser más claro. La línea azul, que es la productividad, no para de subir, pero la línea rosa, los salarios reales de la gente, se queda plana durante décadas. Se estaba generando una cantidad de riqueza enorme, pero no se estaba repartiendo. ¿Por qué? Pues en parte por eso, porque sobraba mano de obra y porque los derechos laborales simplemente no existían. Y aquí, atención, es donde la historia se vuelve súper relevante para nosotros hoy. Porque este patrón, este dibujo económico del pasado, resulta que no se quedó en los libros de historia, para nada. Tiene un eco que es sorprendente en el mundo en el que vivimos ahora. Así que la pregunta es casi obligada, ¿verdad? ¿Nos suena de algo esto de que la productividad suba y suba, pero los sueldos se queden quietos? Vamos a ver esta comparación. Es que es tremenda. A la izquierda, la pausa de Engels, siglo XIX. A la derecha, los datos de las últimas décadas. El patrón es que es calcado. La productividad por las nubes, la compensación por hora casi plana. Ya lo dicen, ¿no? La historia no se repite, pero a veces rima te da gusto. Y los datos concretos son demoledores. Un aumento de productividad de casi un 70% frente a un crecimiento de los salarios de menos de un 12%. Esa brecha, esa tijera que se abrió en la primera revolución industrial, parece que se ha vuelto a abrir en nuestra era, la de la información y la automatización. Y todo esto, al final, nos deja con la misma pregunta que se hacían en las fábricas del siglo XIX y que resuena con más fuerza que nunca hoy, en plena era de la inteligencia artificial. La tecnología es una fuerza imparable para generar riqueza, eso está claro. La gran pregunta que tenemos que responder, tanto entonces como ahora, es ¿cómo nos repartimos para que ese progreso de verdad nos llegue a todos?